Sexto día del decenario al Espíritu Santo. Queridos hermanos, continuamos el comentario de la secuencia de Pentecostés. Mira el poder del pecado si tú le faltas por dentro. Me quiero centrar especialmente en esto. ¿Hasta qué punto necesitamos del aliento del Espíritu Santo para no ser sumidos, esclavizados, arrastrados, vencidos por el poder del pecado? La tradición católica ha distinguido tres fases en ese camino hacia la santidad. La fase purificativa, la fase iluminativa y la fase unitiva. En la primera, en la purificativa, sobre todo habla de la importancia de apartarnos del pecado, romper con el pecado, apartarse del pecado, como de la peste, resistir al influjo de la concupiscencia que nos inclina al pecado. La siguiente fase, la iluminativa, es la que ya no solamente se trata de resistir al mal, al pecado, sino que nos da la gracia de procurar el bien. No solo evitar el mal, sino procurar el bien. Fortalecer la caridad. Y la última es la fase unitiva, que nos permite gozar de la intimidad de Dios. Esas tres fases, en el fondo, la vía purificativa, iluminativa y unitiva, coinciden pues con el salir, acercarse, descansar. La lucha contra el pecado está presente en todos los momentos de nuestra vida. No es una cosa de principiantes. Los grandes místicos, los grandes maestros espirituales, en la última etapa de su vida, también como principal batalla de su vida, es la batalla contra el pecado. Es la batalla de todos nosotros, y en la medida que nos unamos más a Dios, que seamos iluminados por Él, tendremos también más capacidad para poder vencer ese gran influjo de esclavitud que tiene el pecado. Sí, mira el poder del pecado, dice esta secuencia. Cuando no evitas, cuando no mandas tu aliento, cuando no envías tu aliento, el pecado tiene un gran poder sobre nosotros. Fijarse en el Padre Nuestro, como decimos, no nos dejes caer en la tentación. Sin la gracia de Dios, con nuestras solas fuerzas, con nuestra sola voluntad, no somos capaces de resistir a la tentación por muchos motivos, entre muchos otros, porque también en nosotros también se han generado esclavitudes, hábitos adquiridos, manías difíciles de desarraigar. Porque muchas veces pensamos que con nuestras propias fuerzas, que con nuestros propios propósitos muy humanos, vamos a poder vencer o salir de tal situación de pecado. Y no, para desarraigar completamente el pecado de nosotros, necesitamos de la gracia de Dios.
También en nosotros existen tendencias naturales que en sí mismo no son pecado, pero que nos inclinan al pecado. Es lo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia no es pecado en sí misma, pero nos inclina al pecado, es decir, las cosas pecaminosas nos parecen atrayentes, atractivas, y sin embargo, las cosas santas nos parecen insípidas, aburridas. Esa concupiscencia que hace que uno tenga un desorden en la búsqueda de placer o una cierta complacencia con el orgullo, la vanidad. Todo eso supone que el pecado tiene poder en nosotros. Los padres de la Iglesia hablaron incluso de los pensamientos del maligno, con los que el maligno nos bombardea. Pensamientos que nos quieren apartar del camino de Dios. Pensamientos negativos, pensamientos de desesperanza. Cuando yo digo, pues soy una porquería, no valgo para nada, no sirvo para nada, no sé hacer nada, no sé cómo hacer las cosas. Pensamientos que a modo de dardos están queriendo infligir en nosotros desesperanza, duda, desconfianza. Estos pensamientos tienen una gran fuerza y el hombre necesita de la fuerza del Espíritu. Inspiración de Dios para poder responder a esos pensamientos desesperanzadores que nos inclinan al pecado, con esa iluminación del Espíritu que hace presente la palabra de Dios, que responde a esos pensamientos o esas inclinaciones que nuestra voluntad, que nos están inclinando al pecado. Por eso, sí, el pecado es poderoso, no lo debemos negar. Nosotros tenemos conciencia de nuestra debilidad. Mira el poder del pecado si tú le faltas por dentro. Por eso nos presentamos delante del Espíritu Santo, queridos hermanos, como mendigos de su asistencia, de su luz, de su fuerza, de su gracia, para que nos arranque, nos libere de todas las esclavitudes que el pecado haya podido generar en nosotros, por todas esas insidias que nos han restado libertad, por todas esas insidias que nos han esclavizado. El Espíritu Santo nos quiere hacer libres con la libertad de los hijos de Dios, para poder glorificarle sin ningún tipo de atadura. Te invito, querido hermano, querida hermana, a que te unas conmigo en esta hermosa oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas y infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito.
salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén.